parte de NERTIS tenemos a Víctor Marcos. Víctor Marcos es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene 5 años de experiencia en energías renovables y desde septiembre de 2013 es manager de NERTIS Solar para México y nos va a hablar de la asesoría técnica en la financiación de un proyecto fotovoltaico en México y de su experiencia al respecto. Víctor, buenos días. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues voy a hablar de la asesoría técnica en el financiamiento estructurado de proyectos fotovoltaicos en México. El título parece como muy concreto, pero voy a tratar de dar unas proporcionadas a otras partes que considero importantes para entender parte de lo que está pasando en México y lo que estamos viendo nosotros ahí. Este es un esquema de la presentación. Primero, bueno, pues como decía, os voy a introducir un poco el sector eléctrico, muy poco porque hay compañeros que creo que lo van a ver en más profundidad. Los principales permisos, también unas pinceladas, y la situación de la energía solar fotovoltaica en México, que creo que es importante saber dónde estamos, que aquí ya también nos ha introducido. Luego pasamos a la parte, digamos, de riesgos. Aquí hablaremos un poco más que describir todos los que vemos, pues, más los que vemos concretos en el país, y terminamos con unas conclusiones. Aquí, bueno, podemos ver un esquema bastante simple, como era el mercado eléctrico antes de la reforma, lo vemos arriba, y después de la reforma. Antes de la reforma, digamos, CFE controlaba todas las partes del mercado. En la parte de generación es verdad que se permitía la entrada de los permisionarios. Ahora mismo, esto es como desde el 90 y finales de los 90, ahora mismo habrá un 35% de la generación que pertenece a permisionario y un 65% que pertenece a CFE. El CENACE, aunque veamos ahí en control operativo CENACE, actualmente, y hasta la promulgación de la ley de la industria eléctrica, el CENACE depende de CFE también, con lo cual CFE es juez, parte y, o sea, era todo, vamos. Posteriormente a la aprobación de la ley, vemos que generación se liberaliza, dejan entrar a empresas privadas, el control operativo se desliga de CFE, con lo cual CFE ya no genera y decide qué plantas entran al sistema, sino que vamos a tener un organismo de control superior, que va a ser el CENACE, y también se permite la entrada de empresas privadas en la parte de comercialización. La transmisión y distribución continúan formando parte de CFE. Esto es un esquema para que entendamos un poco la situación previa a la ley. Vemos al CENACE, pero bueno, que es CFE. Vemos que CFE está presente en todas las partes de la industria. O sea, generación, fuentes tradicionales, fuentes limpias, hasta el usuario final. Esta es, digamos, la situación nueva en la que vamos a tener a CFE. Se genera un mercado spot, porque, bueno, también cabe señalar que hasta ahora no había un mercado spot. Lo que había es la CFE fijaba unos precios, los famosos costes totales de corto plazo, que venían fijados en función de la localización de la planta, costes de generación y transmisión. Y bueno, ahora sí se va a generar un mercado en el que, bueno, nosotros como consumidores, bueno, el que vaya a producir puede elegir si vender a mercado o generar un acuerdo bilateral, como vemos abajo. Este acuerdo bilateral se podrá firmar o con un usuario calificado final o con un consumidor, o sea, con un comercializador de usuarios calificados, que van a ser los dos agentes con los que podamos firmar como generadores. Aquí vamos a esbozar un poco los principales permisos, los que nos afectan a la energía fotovoltaica. Esto vemos la situación previa a la promulgación de la ley de la industria eléctrica. He puesto los principales. Teníamos primero un estudio de prefactibilidad, que no era un permiso como tal, era un estudio previo, no era obligatorio, digamos, pero muy aconsejable. Luego el permiso de generación, que aquí había, bueno, mayoritariamente en la fotovoltaica dos tipos: el pequeño productor, que era hasta 30 megas, que vendías a CFE, a los costes totales de corto plazo, y el permiso autobase, que es, pues, un PPA al uso. Los permisos ambientales, que ahí no se ven cambios, y el contrato de interconexión, que previa a la promulgación de la ley, digamos, CFE era el encargado de firmarlo, de decir cómo iba y de llegar a la definición final de eso.
Esto, digamos, es la situación posterior. He puesto en un color rojo los mayores cambios. El control de interconexión, ahora mismo la CRE es la que va a estar encargada de ello. El estudio de factibilidad todavía está sin definir qué va a pasar con él. Y el permiso de generación de la CRE, bueno, lo mantengo en azul porque sigue en la CRE, pero ahora mismo solo va a haber un permiso de generación, no va a haber autoabasto, pequeño productor. Vamos a ser, o sea, todos los productores, digamos, van a ser iguales. Esto es un esbozo general de los permisos antiguos. Los dos, digamos, que usábamos en la fotovoltaica solían ser los dos de abajo. Bueno, principalmente el pequeño productor, la mayoría de los proyectos desarrollados en fotovoltaica están en pequeño productor, abajo a la derecha. Y bueno, autoabasto o autoconsumo o el PPA, que es abajo a la izquierda, pues sería el modelo pues, el modelo ideal, así decirlo, el que ha usado la eólica mayoritariamente en México. Aquí, bueno, este mapa es simplemente para que veáis, esta era la antigua configuración de los diferentes nodos que definían los precios, los costos totales a corto plazo, y esto determinaba mucho digamos, dónde se desarrollaban más proyectos, porque el precio no era igual en todos los nodos. Como vemos en la Baja California, y en la Baja California Sur, los nodos están aislados, no hay una conexión al sistema eléctrico nacional. Entonces los precios de estos dos nodos, sobre todo Baja California Sur, es mucho mayor que el resto. Entonces pues se ve un mayor desarrollo. Luego después en Sonora también es unos precios mayores, unido a una buena irradiación. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco por dónde se han distribuido los proyectos que se han ido desarrollando, pero para que empecéis a ver pues, algunos de los motivos. Ahora, pasando a la situación presente de la energía solar, estos son los 4 proyectos que hay, de aquí ya los ha comentado. Santa Rosalía y Cerro Prieto los desarrolló CFE con un modelo de licitación. Cerro Prieto es un parque, digamos, experimental, por así decirlo, tiene diferentes tecnologías y digamos que CFE pues, estaba viendo un poco cómo funcionaba esta tecnología. Y luego, digamos, plantas comerciales, tenemos dos, Aura Solar y Durango. Está en Baja California Sur, Aura Solar, y Durango en el estado de Durango y cerca de la capital del estado. Ambas han entrado en operaciones este año. Este es, digamos, los permisos que ha concedido la CRE hasta julio de 2014, la distribución en megavatios por estado. Como veis, Sonora, por irradiación y porque los precios dentro del sistema eléctrico nacional eran los mayores, pues tiene una capacidad, o sea, hay muchos más permisos que en el resto de los estados. Luego Baja California Sur, 242 y Chihuahua. Digamos, Baja California Sur tiene el problema de que al no estar interconectado al sistema eléctrico nacional no se puede evacuar todo, entonces pues no se llegarán a desarrollar todos estos proyectos. Bueno, al igual que en el resto del país, ya iremos viendo por qué. Esto, digamos, es una situación, bueno, para que os hagáis una imagen en la cabeza de digamos, geográficamente dónde están situados los estados, o sea, los proyectos en cada estado. Bueno, vemos Sonora, que es el que más tiene. Estados al norte, la irradiación es mejor en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa también está bien, aunque en Sinaloa no vemos tantos proyectos. Esto es, con datos de julio de 2014, es importante porque es previa a la promulgación de la ley y se han admitido más permisos. El porcentaje de permisos ya concedido de pequeño productor y autoabasto. Esto es solo para fotovoltaica, cabe señalar. Entonces, bueno, vemos una desproporción muy grande entre los pequeños productores, prácticamente todo, y autoabasto, pues hay muy poco. Los riesgos técnicos, pasamos. Bueno, ahí, digamos, ahora empezamos por unos riesgos que afectarían a cualquier proyecto fotovoltaico, no solo en la etapa de financiación, y que tenemos que tener en cuenta. La normativa de interconexión fotovoltaica está pendiente. Digamos, salió un borrador en diciembre del 2013. Este borrador, digamos, era bastante estricto, exigía bastante capacidad de baterías en las plantas. Hubo bastante revuelo en el sector porque se hablaba de que podía ralentizar mucho, incluso eliminar el crecimiento de la energía solar fotovoltaica. Y bueno, hasta hoy día no se ha promulgado, o sea, seguimos esperando. Hay unas normas de interconexión, digamos, generales para el proyecto, pero falta el anexo 3, que es el de fotovoltaica, que todavía no lo tenemos. Entonces es un riesgo porque cuando tú desarrollas un proyecto CFE tienes que firmar que vas a cumplir
las normas de interconexión cuando estas salgan, sin saber lo que va a salir. Hombre, tienes una idea, pero bueno, pues existe el riesgo. Luego, el cobro arancelario, la importación de módulos. Estamos viendo que, bueno, hay un poco de indefinición en este punto y a efectos prácticos se está cobrando aranceles en la importación de módulos. Normalmente los fabricantes introducen este precio en el precio de los módulos, pero bueno, inevitablemente pues, incide en los modelos financieros de los proyectos. Luego, a nivel un poco más técnico, la industria fabricante de estructura, pues vemos que todavía no está tan desarrollada y pues muchas veces a los que están desarrollando proyectos y los proyectos que se han construido interesa más y incluso sale mejor económicamente y por calidad de las estructuras comprar los equipos fuera e importarlos. Además, bueno, México, al ser una economía bastante liberal, aunque se acaba de hablar del cobrar arancelario de módulos, en general no suele cobrar tantos aranceles como otras economías de la zona. Luego, comentamos que es aconsejable que CFE desarrolle la ingeniería de interconexión, dado que CFE es la que bueno, hasta ahora, la responsable del contrato de interconexión. Hay una opción, digamos, cuando estás negociando los anexos al contrato, que ellos pueden desarrollar la ingeniería, entonces nosotros recomendamos que lo hagan. El análisis medioambiental es un tema importante, hay bastantes especies protegidas, hay zonas, pues, no sé, manglares, esto es más en los hoteles o en algunos parques fotovoltaicos, eólicos, perdón. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta. Recomendamos hacer un previo medioambiental en los terrenos si estás desarrollando desde el principio. Y luego la sismicidad, ciclones y huracanes, pues hace poco había un huracán en Baja California Sur, allí está el parque de aura solar, bueno, tampoco tenemos información digamos muy directa, pero creemos que no ha afectado tanto, pero desde luego hay que tenerlo en cuenta. O sea, México tiene unos riesgos climáticos y sísmicos que, pues, por ejemplo, en España pues no veíamos. Pasamos un poco a temas un poco más concretos de financiación. Estos serían unas recomendaciones más generales, aplicables a cualquier proyecto, pues, digamos, en cualquier parte del mundo. El OIM y el EPC tienen que ser bancable, tiene que ser una empresa que tenga una capacidad financiera, que nos ofrezca garantías, que las entidades financieras estén cómodas con ellos. Las garantías de los equipos también son muy importantes. Y bueno, en conjunto con las garantías que ofrezca el EPCista y el OIM, pues nos van a dar la idea general de la seguridad percibida en ese proyecto. Luego, recomendamos basar el modelo financiero en un estudio detallado de recursos solar, lo mismo, para tener una previsión a futuro bastante exacta o lo más exacta posible de cómo se va a comportar nuestro proyecto. Y luego, lo último es una recomendación, digamos, para el esquema de pequeño productor, que además de todo lo anterior, en el esquema de pequeño productor, dado que dependía de los costes totales de corto plazo, veis ahí las iniciales al final, se exigía un estudio de evolución de precios. Dado que ahora el sistema de fijación de precios va a cambiar y no va a ser como era hasta ahora, los costes totales de corto plazo desaparecen, pues bueno, no sabemos cómo va a evolucionar este requisito, digamos, o sea, no se puede saber. Estos serían más recomendaciones. En general, las entidades financieras nos hablarán ahora después, pues seguramente más concreto de esto. El esquema de autoabasto es atractivo y el esquema de pequeña producción en general no es atractivo para las entidades financieras por el riesgo de mercado. Es importante, viendo el gráfico que hemos visto de los permisos concedidos, que la mayoría son de pequeña producción y no de autoabasto. Además, tenemos información, luego nos hablará personal de la CRE, pero hoy en día lo que antes se podía hacer, podías cambiar un permiso de pequeña producción a autoabasto. Hoy en día, en principio, toda la información que nos ha llegado es que ya no se puede. Entonces, digamos, pues puede ser un problema para esos proyectos que están en esa etapa, con el permiso concedido y que el permiso sea de pequeña producción. Luego, los equipos, normalmente se exige quizás un grado de definición un poco mayor previa al cierre financiero que en otros mercados, quizás con más experiencia, pues estamos viendo que se produce esto. Los módulos también, es un tema importante en cualquier mercado y en México no es una excepción.
La comunicación es muy importante con las diferentes autoridades, es algo fundamental para que los proyectos lleguen a buen puerto, tanto con autoridades locales, administrativas, como con las autoridades de la CFE. Y bueno, los problemas sociales en fotovoltaica hasta ahora no los hemos visto, pero bueno, en México los hemos visto en otro tipo de proyectos. Y la gestión, la tierra, y bueno, sobre todo por el norte hay muchos ejidos, propiedades ejidales que son comunales, y hay que gestionar muy bien cómo se les pide la tierra, qué contratos se firman. Es un tema importante que bueno, a veces pensamos que todo es propiedad privada y es más fácil. Bueno, si tenemos un terreno ejidal, pues sí que tenemos que dedicarle un poco de tiempo a este tema. Ahora vamos a hablar un poco de los riesgos, más enfocado a desarrollo de proyectos. Esto, bueno, no tiene tanto que ver con la financiación, pero sería el paso previo. Los principales riesgos que vemos, bueno, como ya os he comentado, la incertidumbre regulatoria. El reglamento de la ley de la industria eléctrica todavía no está. Ya hay un primer borrador, pero todavía no está promulgado. Y bueno, todavía hay que implementar todas las reformas en las diferentes administraciones que establece la ley, con lo cual pues ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre. Bueno, derivado de esa incertidumbre están los tiempos indefinidos en resolver los permisos. Ya pasaba un poco en el pasado y bueno, ahora con los cambios, pues en este plazo hasta que tengamos un escenario claro, pues seguirá ocurriendo. La propiedad de la tierra, ejidos, esto es lo que os he comentado antes, hay que tenerlo en cuenta en función del terreno en el que queramos desarrollar el proyecto. En cuanto a la capacidad de interconexión, la CFE es una entidad bastante opaca, las subestaciones son información privada de la CFE, que no es, bueno, digamos, legalmente no se puede acceder a esta información, y tienes que, vamos, los promotores tienen que conocer, digamos, el campo, digamos, tienen que ir al terreno, ver la subestación físicamente, llamar a la CFE. Es un proceso quizás no tan simple como en otros mercados, conocer la capacidad de interconexión que tenemos. Luego, el tema que se habla mucho en México, la inseguridad, no es quizás tan grave como lo veamos desde fuera, pero desde luego hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay zonas, a lo mejor a ciertas horas no se puede pasar por ciertas carreteras, o bueno, pueden salir problemas derivados de este tema. Y luego, este es un tema actual, la indefinición de los acuerdos con consumidores. Actualmente, como no sabemos bien, no está definido el reglamento de la ley, pues bueno, está indefinido qué va a pasar si tú hoy en día firmas un acuerdo con un consumidor. Y por último pongo el comentario que ya os he dicho antes, que actualmente no es posible cambiar un permiso de pequeño productor autobase. Sí, conclusiones. Entonces, las lecciones aprendidas, esto sería, en nuestra opinión, lo más importante que hemos aprendido de nuestra estancia hasta ahora en México. La relación con las autoridades es muy importante a todos los niveles. El proyecto pues, exige un grado de definición un poco mayor previo al cierre financiero de los equipos y PPCistas o IEM. El modelo pequeño productor tiene hoy en día baja aceptación en entidades financieras, al contrario que el autoabasto. Los aspectos sociales, medioambientales y climáticos hay que tenerlos muy en cuenta. Y bueno, el impacto económico de los aranceles pues hay que también, bueno, tiene un impacto en el modelo financiero al final. Y por último, unas conclusiones generales. El mayor problema que vemos en México para el desarrollo de la fotovoltaica es la financiación. La financiación, digamos, viene hoy en día viene motivado por la incertidumbre regulatoria. Entonces, estos cambios regulatorios, nosotros desde Enertis vemos que no son positivos, pero que más en un medio plazo, sí, medio plazo, pero en el corto plazo, en los próximos 6 meses, yo creo que vamos a ver una ralentización del desarrollo del sector. Y bueno, luego por dar una cifra de objetivo de México, el mix energético en México tiene que ser el 35% para 2024. Hoy en día estamos en un 18%, con lo cual el margen de mejora es muy grande y creemos que hay una oportunidad clara de un desarrollo de un sector renovable y dentro de ese sector renovable la energía fotovoltaica. Muy bien, gracias, Víctor.